Técnicas electrofisiológicas de meditación. Antes de concluir, me gustaría hacer una breve revisión de algunas formas de meditación que utiliza la psicofisiología contemporánea. El propósito de incluir estas técnicas es el mostrar cómo puede aprovecharse la tecnología electrofisiológica de finales del siglo XX con una intención de autoconocimiento y exploración espiritual. No existe razón alguna para dejar de aprovechar los avances tecnológicos actuales y no utilizarlos como ayudas para llegar a la iluminación. Antes de mostrar estas posibilidades prácticas de confluencia entre ciencia y misticismo y entre la tecnología y el autoconocimiento, es necesario repasar algunos conceptos y explicar ciertos términos. En primer lugar, el significado de la actividad electrofisiológica del cerebro se puede entender conociendo cómo se realiza un registro electrofisiológico de la actividad del sistema nervioso. A un sujeto se le colocan unas placas de metal, electrodos, en contacto con la superficie de su cuero cabelludo. Por debajo de estos electrodos, poblaciones gigantescas de neuronas se encuentran activas. La actividad de estas células nerviosas se manifiesta como cambios en potenciales eléctricos. Estos potenciales reflejan las operaciones de codificación y decodificación cerebral de la información. El electrodo capta estos cambios en forma de fluctuaciones eléctricas. Utilizando un equipo de amplificación de alta potencia y mínima distorsión, estos cambios pueden ser inscritos en una hoja de papel o activar una pantalla de televisión o osciloscopio, en la cual la actividad eléctrica cerebral será vista como fluctuaciones oscilantes. Cualquier cambio en el estado mental de un sujeto se refleja en alguna modificación en su actividad cerebral y por lo tanto en alguna alteración de estas oscilaciones. Por ejemplo, un sujeto relajado y con los ojos cerrados manifestará oscilaciones regulares de su actividad cerebral de una frecuencia de entre 8 y 12 ciclos por segundo. A esta banda de frecuencias se le denomina ritmo alfa y refleja una sincronización lenta del disparo eléctrico de las neuronas cerebrales. En cambio, un sujeto agitado y con los ojos abiertos manifiesta una actividad beta de mayor frecuencia, 12 ciclos en adelante y de menos voltaje. Esta actividad refleja un disparo no sincrónico de las neuronas de su cerebro. La primera técnica de meditación electrofisiológica consiste en enseñarle a un sujeto a modificar sus propios ritmos cerebrales utilizando señales de retroalimentación. Por ejemplo, cada vez que su actividad sea alfa, presentarle un sonido con la instrucción de incrementar la duración de este. Cuando el sujeto lo logra, penetrará al ritmo alfa y aprenderá a mantenerlo. De esta forma, puede enseñársele a un sujeto a permanecer relajado. La técnica anterior se ha utilizado con mucha frecuencia y trae como consecuencia muchos beneficios. Una segunda técnica, todavía a nivel experimental y de laboratorio, consiste en mostrarle a un sujeto su propia actividad electroencefalográfica tal y como está aconteciendo. La presentación puede hacerse utilizando un sistema visual a través de un osciloscopio parecido a una pantalla de televisión. Las instrucciones para el sujeto son las de observar su propia actividad cerebral relacionando sus fluctuaciones con cambios internos, ya sea de pensamientos, emociones, sensaciones corporales, etc. Los experimentos que hemos realizado utilizando este modo de autoobservación señalan que a medida que los sujetos observan su propia actividad cerebral, los cambios de ella, que al principio no se reconocían como relacionados con eventos internos, comienzan a hacerlo paulatinamente hasta que los sujetos son capaces de reconocer sutiles modificaciones psicológicas relacionadas con cambios, también sutiles, de su actividad cerebral. Este descubrimiento de relaciones incrementa notablemente la sensibilidad de los sujetos, haciéndolos aptos para penetrar más profundamente en su interior, observando lo que allí acontece. Se antoja pensar en esta técnica como una especie de meditación vipassana electrofisiológica.
Una tercera aplicación de la electrofisiología en el cambio de la meditación es la retroalimentación de la correlación interhemisférica. Esta técnica solamente se ha aplicado a nivel experimental con resultados notables. La correlación interhemisférica significa el grado de similitud en el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales. A mayor correlación, existe mayor similitud al grado que en una correlación máxima ambos hemisferios funcionan en una forma prácticamente igual. Utilizando un registro electrofisiológico de los hemisferios derecho e izquierdo y alimentando una computadora especialmente programada, se ha logrado retroalimentar a sujetos dándoles información acerca del grado de su correlación interhemisférica. El sujeto recibe sonidos de diferente frecuencia resultante de los procesos de cómputo realizados sobre su propia actividad cerebral. Sonidos agudos le indican de una baja correlación, medios una correlación intermedia y graves una correlación alta. Cuando existe ausencia de sonidos, significa una correlación interhemisférica máxima. Los sujetos son instruidos para lograr sonidos graves y de preferencia silencio. Cuando aprenden a mantener el sonido grave o el silencio, esto significa que han aprendido a incrementar su correlación interhemisférica. Lo que los sujetos reportan ante este incremento es el logro de un estado de equilibrio, paz y unicidad consigo mismos. Estos resultados están de acuerdo con los descubrimientos que indican que grandes meditadores mantienen un nivel de coherencia interhemisférica alta durante sus estados meditativos. Esto a su vez indica que los estados meditativos auténticos son estados de unidad y congruencia. Un cuarto uso de la electrofisiología para la meditación es la observación de potenciales provocados. Un potencial provocado es una respuesta eléctrica de la corteza cerebral ante un estímulo. Por ejemplo, un destello aplicado a una persona provoca en su corteza visual una respuesta cuya morfología es específica para el estímulo dado y cuya duración se relaciona con el proceso cerebral de su creación. De esta forma, ante un destello de corteza activa, un potencial provocado, cuyo componente principal tiene 50 milésimas de segundo de latencia, es el tiempo necesario para crear una imagen visual y coincide con la aparición de la imagen en la conciencia. En el laboratorio, le hemos enseñado a sujetos a observar sus propios potenciales provocados por destellos. La tarea de los sujetos ha sido el volverse conscientes de sus procesos internos asociados con las características de sus potenciales, aún antes de que las imágenes aparezcan a su conciencia. En otras palabras, el sujeto aprende a reconocer el proceso mediante el cual se crean contenidos en su conciencia estimulados por estímulos externos. Esto ayuda a que el sujeto sea capaz de penetrar a sus propios procesos conociéndolos y observándolos. Le hemos denominado a esta técnica samyama en potenciales provocados, en honor de la técnica de conocimiento directo, yógica, y de su confluencia con la electrofisiología. Existen grandes posibilidades de aplicación de la electrofisiología al autoconocimiento y a la meditación, y lo que he presentado ha sido una mínima porción de entre todas las posibles, pero creo que es suficiente como para hacer entender que la ciencia puede utilizarse en beneficio del proceso de desarrollo de la conciencia. He presentado diferentes técnicas de meditación con el ánimo de que el lector las conozca y escoja cuál o cuáles de entre ellas desea practicar. No puedo afirmar que las técnicas presentadas sean las únicas que existen, y no estoy en condiciones de asegurar que sean superiores a otras que por falta de espacio o por ignorancia no he incluido. Es mi deseo que esto contribuya al propósito de ayudar al desarrollo personal de quien lo lea. El desarrollo de la conciencia se dirige hacia la unidad de uno mismo, con todo lo que ello incluye, y por ello la aceptación es la mejor de las técnicas. Cuando se acompaña de la observación, se penetra en la verdadera meditación. Parecería que todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en que el desarrollo de la conciencia implica una expansión de la misma.
La meditación estimula esta expansión a través de un proceso gradual de desidentificación con contenidos concretos de la experiencia e identificación con aspectos cada vez más generales hasta desembocar en la unidad. En las etapas tempranas del desarrollo aparece un sí mismo ligado al cuerpo. La identidad del yo es la identificación corporal. Todo lo que no sea el propio cuerpo es vivido como perteneciente a un no yo externo. La identidad corporal surge como resultado de una ardua experimentación sensorial en la cual son probados diferentes objetos y catalogados como pertenecientes a algo ajeno, cuando al morderlos, chuparlos o dañarlos se comprueba que no activan sensaciones comparables a las que resultan de morder, chupar o dañar las partes corporales. Todo lo que pertenezca al cuerpo queda incluido dentro de la sensación del yo, y todo lo que no pertenezca a él forma parte de lo otro. A la otredad no se le controla de la misma forma que a lo que incluye al yo. Este último posee límites definidos por su superficie. La identidad corporal se modifica al surgir el pensamiento y la emoción y al aparecer la educación de los adultos. Estos castigan ciertas manifestaciones de la identidad corporal y premian otras. Ciertas emociones son aprobadas y otras rechazadas. La internalización de estas enseñanzas empieza a activar otro nivel de identidad más moral que corporal. En la generalidad del hombre y la mujer occidentales, la identidad se asocia con ciertos valores y preceptos sociales que casi siempre dejan fuera componentes corporales. Solamente después de un trabajo intenso se readquiere la identidad corporal y a partir de allí comienza un proceso de inclusión de aspectos que antes se vivían ajenos al yo, pero que poco a poco se viven como partes del mismo. El proceso se activa cuando se experimentan eventos de sincronicidad en los que lo que se percibe como exterior y ajeno al propio yo se comienza a manifestar en conexión con este. Cuando esto sucede, se advierte la posibilidad de que lo que se vive como exterior también forme parte de la propia identidad. Aparece un nuevo yo que incluye al mundo, al cuerpo, a los pensamientos y a las emociones en un novedoso territorio en el cual lo que antes era exterior se comienza a vivir como interior. En cada expansión de la conciencia aparece una nueva identidad cada vez más generalizada y abarcante. En este proceso, la observación es uno de los elementos clave. Si algo puede observarse, ¿quién es el que observa? El observador, como identidad yoica que incluye todo lo que es posible observar, surge como nuevo inclusor. El yo que antes estaba limitado por la superficie corporal, ahora se limita por la capacidad de observación. Este nuevo yo, mucho más expandido y abarcante también, a su tiempo, se vuelve contenido de una nueva identidad que lo sobrepasa. Ya no puede restringirse el yo al observador, puesto que se comienza a sentir que éste fue solo una herramienta para avanzar, y al igual que el cuerpo orgánico, un nivel limitado de la realidad. Lo que se intuye es que más allá del observador existe un sí mismo que no admite separaciones entre observador y observado, sino que las trasciende, puesto que aún la vivencia del observador separa. Es decir, determina una visión entre el yo y el no yo mucho más difuminada que antes, pero al fin y al cabo dualista. A través de la meditación se experimenta que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo en una identidad en la que ya no hay observador, puesto que éste y lo observado acaban por fundirse. La identidad en este nivel deja de ser personal y el yo comienza a vivirse como perteneciente al todo. Más tarde, aún, el intento de congraciar la individualidad como la unidad cae hecho pedazos cuando se averigua que más allá de las explicaciones existe aquello que se siente como uno mismo, que se vive como perteneciente al todo, pero que no soporta ningún intento de racionalización. Simplemente existe, y su vivencia es lo que demuestra su existencia. El mundo y el universo vibran con conciencia, y uno mismo es aquello. A esta fusión es a lo que conduce la meditación. En todo este camino, la aceptación y la observación
son indispensables, tal y como lo mencioné al principio. Si el cuerpo no se aceptara, nunca podría ser incluido en el nuevo nivel de identidad, y por ello éste estaría incompleto. El no completar un nivel hace que las experiencias provenientes de lo rechazado se exterioricen, creando así una división ilusoria entre el yo y el no yo. Todo lo que se experimenta es parte de uno mismo, y puesto que en la mismidad de la unidad no existe ni espacio ni distancia, la consideración de que determinada experiencia se encuentra alejada de uno mismo es falsa. Al sí mismo universal se le podría denominar ser. El ser se encuentra en todos los niveles de identidad, pero se le identifica con corrección cuando se derrumban las fronteras de separación entre el yo y el no yo. La meditación autoalusiva permite esta inclusión del observador como parte de la identidad. Todas las demás técnicas descritas continúan el proceso de inclusión del yo en unidades cada vez más expandidas hasta lograr la unidad y la fusión. Quien ejecute estas técnicas con dedicación y amor crecerá y se transformará en un mejor ser humano. Idealmente llegará a reconocer y vivir su naturaleza real, la cual es la misma que la del cosmos.